El día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos nuevos que se llama así, el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo escribió 13 libros. En esos 13 libros o epístolas o cartas que él escribió, hay una carta que es una carta muy hermosa, que es la carta de los Efesios o la carta a los Efesios. Esta carta tiene 6 capítulos, 3 capítulos que hablan acerca de la importancia de la doctrina, escuche bien esto, doctrina que Dios tiene, y 3 capítulos que hablan acerca de nosotros, de la vida diaria. Y vamos a empezar esta serie y yo le quiero, miren, esto es algo que nosotros nunca hemos hecho. Lo vamos a hacer por primera vez y yo nunca lo he hecho en esta iglesia. Vamos a hacer un estudio bíblico exegético. ¿Qué significa? Versículo por versículo. No tengo idea cuánto nos vamos a demorar en esto, pero les aseguro algo. Tú vas a salir bendecido y yo voy a salir bendecido. Tengo 22 comentarios, libros que hablan de Efesios. Esta semana le estuve echando la mirada a la gran mayoría, leyendo aquí, acá, allá. Y te digo algo, vamos a aprender y vamos a disfrutar esta serie que se llama El mensaje de la cruz. Necesitamos nosotros aprender. Y el día de hoy vamos a ver solamente el versículo 1 del capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1. Pero les voy a hacer para que se hagan una idea. Número 1, habla acerca de los saludos, la posición de los creyentes, la práctica de los creyentes, la protección de los creyentes, como Dios protege a los creyentes, y las palabras finales. Eso es más o menos ¿cómo se dice? El bosquejo general de todo esto. El saludo, cómo el apóstol Pablo saluda a la gente esta, la posición que nosotros tenemos como creyentes, la práctica, cómo debemos vivir nuestra vida como creyentes, cómo Dios protege a los creyentes y sus palabras finales. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice así, Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En primer lugar vamos a ver algo. Vamos a ver las credenciales del apóstol Pablo. Él se identifica y dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él se identifica y dice, miren, yo soy Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo, pero soy apóstol de Jesucristo no porque a mí se me ocurrió ser apóstol de Jesucristo, no porque tenía las ganas de ser apóstol de Jesucristo, no porque realmente, no, soy apóstol de Jesucristo simplemente por la buena voluntad de Dios. ¿Y sabe algo? Él lo que está haciendo, él está diciendo, esta carta que yo le estoy escribiendo tiene una autoridad que no viene de parte de nadie más que mía, de parte de Dios. No son palabras mías, son palabras de Dios que yo quiero que ustedes tengan. Por lo tanto, le está diciendo, bajo la autoridad que yo tengo delante de Dios, hoy me presento a ustedes. Por eso dice Pablo, apóstol de Dios. A mí una de las cosas que me gusta en las bodas es cuando yo caso al matrimonio y yo digo las últimas palabras finales. ¿Saben cuáles son? Escuchen esto. Yo, el pastor Francisco Goyío, pastor de la Iglesia Bautista del Refugio, y escucha esta frase, bajo la autoridad que me da el estado de Indiana y el gobierno de los Estados Unidos, hoy los procedo a llamar marido y esposa. Porque no digo marido y mujer porque ya es mujer, digo marido y esposa. Pero yo ¿qué indico? Indico la autoridad del gobierno de los Estados Unidos y la autoridad de Dios. Cuando digo la iglesia, yo
pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, yo como autoridad les escribo esta carta a ustedes. Por lo tanto, no es cualquier persona, no es cualquier autoridad, es el apóstol Pablo. Y esta carta ha trascendido en la historia. Esta carta fue escrita el año 60 después de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, ¿para qué había sido llamado? Había sido llamado para un servicio específico. ¿Cuál era? Hechos 9:15, dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido eres, me es este, y para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. La labor del apóstol Pablo era esta, era simplemente ir a hablarle a los gentiles, gente como tú, gente como yo, hablarle a los reyes, que lo hizo. Él le habló a los reyes, él le predicó a los reyes y a la gente de Israel. Él tenía la posibilidad de hablarle a todo el mundo porque era judío, pero también él tenía la cultura de ese pueblo. Era un hombre maravilloso. Y Dios le dice, hey, escucha, tu labor es esta. ¿Sabe? Nosotros hemos sido encomendados para la misma labor. La Biblia dice, por tanto, y ya sed discípulos a toda criatura. Hablen de Cristo, mencionen a Cristo. En segundo lugar, Pablo fue comisionado con el poder del Señor. Hechos 26:18, dice así, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecados y herencia. Y escucha bien esto, herencia entre los santificados. El poder de Dios estaba sobre él para que abran los ojos, para que prediques, para que le digas a la gente quién soy yo. Vamos a cantar una canción al final que se llama así, ¿quién dicen que soy yo? ¿Saben? La única forma en que el mundo sepa quién es Cristo es que nosotros lo anunciamos. Es la única forma. Siempre dijo, ocupen hoy en día sus redes sociales, hablen con los amigos, en el supermercado. Los latinos siempre buscamos conversa. Ejemplo, vamos al dentista, hay otro latino, ¿y qué es lo que hacemos? ¿De dónde eres? De Chile. ¿Y tú? De México. Ah, qué bueno. Y ahí empezamos la conversación. Tenemos eso, tenemos esa riqueza, que no todos la tienen, ¿verdad? Pero tenemos esa riqueza. Pablo fue enviado a predicar y a enseñar. Escuche, 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, mira, escucha, no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué se dice? Vana la cruz de Cristo. No es por lo que yo sé, no es por mi conocimiento, es porque Dios me mandó para que la cruz de Cristo sea exaltada. Y nosotros debemos entender esto. El mensaje de la cruz que voy a estar hablando estos meses tiene que ver con la exaltación de Cristo. Cristo tiene que ser glorificado en todo. Sigamos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice lo siguiente, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes cuál es la lección que aprendemos nosotros? Es que nosotros hemos sido comprados por Cristo. Nosotros hemos sido comprados por Él. Nosotros tenemos un valor muy grande para Dios. Y ese valor que nosotros tenemos es tan grande que nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, siempre dice que él le pertenece a Dios, está ahí, le pertenece, un sentido de pertenencia. Nosotros somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. ¿Y sabe lo que significa esto? Que como somos comprados tenemos la posibilidad, y escucha bien esto, de entregar ese mensaje. No todos lo tienen, nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos. La vida es corta.
Es un suspiro. Son 50, 60, 70 años que vamos a estar aquí en la tierra y que durante estos 50, 70 años que estemos en la tierra o un poquito más, ¿sabe lo que debemos hacer? Sembrar para la gloria de Dios, sembrar para el futuro, que Dios sea glorificado. Estaba escuchando en una clase que está dando el hermano Juan Hermosillo a las 10:30 de la mañana. Si usted quiere venir a una clase con el hermano Juan, está hablando acerca del poder de la oración. Y mientras hubo un comentario ahí que me llamó mucho la atención, que hablaba acerca de cómo Dios cambió a través de la oración un corazón de una diputada, de una congresista. Cómo Dios cambió eso. Y cómo Dios usó a cientos de creyentes que estaban orando para que Dios cambiara un corazón. ¿Sabe que el poder de la oración, es tan grande que nosotros no lo valoramos? Decía en el libro A Solas con Dios de John MacArthur, hay una frase que dice: el orar es simplemente comunicarte con Dios, hablar con Él. ¿Pero qué significa hablar con Él? Significa que yo voy a tener la seguridad de hablar con Él. ¿Y qué más significa? Significa que yo voy a tener la posibilidad de hablar con Dios, tener la posibilidad de conversar con Él y abrirme a Él. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces no lo queremos hacer por vergüenza, por temor o por simplemente porque nosotros no queremos hablar con Él. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos. Y como su pertenencia debemos comunicarnos con Él. El apóstol Pablo entendía esto. Decía: habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo, con vuestro espíritu. Glorifiquen a Dios. Háganlo. Háganlo. ¿A quién va destinada esta carta? A los destinatarios. Y aquí me encantó esta frase. Dice así: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A los santos y fieles. ¿Cómo te sentirías tú si yo te saludara de esa forma? Dijera: Gustavo, santo y fiel hijo de Dios. ¿Cómo te sentirías? Sentirías bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es una característica tuya el ser un hombre santo y fiel delante de Dios. Ahora, escuchen esto. En Éfeso era un puerto marítimo. ¿Ustedes cuántos han ido a un puerto alguna vez? ¿Han estado en un puerto? Yo te digo, tengo el privilegio de conocer Valparaíso, Viña del Mar, y en la noche los puertos son oscuros y se dan muchas cosas. No son muy bonitos. Se da un cierto libertinaje. Éfeso era una ciudad libertina. Pero ¿quieres saber algo? Los hombres que se habían convertido, las mujeres que se habían convertido allí, habían cambiado su vida, su mente, sus corazones, para ya no ser más libertinos, sino para ser hombres y mujeres consagrados a Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los santos, a esos santos y fieles. Pero no solamente le dice a los santos porque ellos son buena gente, sino que bajo la perspectiva de Dios, bajo el cristal de Dios, cuando conocemos a Cristo, pasamos a ser santos. Cuando le decimos a Jesús: Jesús, entra en mi corazón personal, soy un santo apartado por Él. Apartado. La palabra santo en el original es yagoios, algo así, que significado apartado para ser santo. Ejemplo, yo aparto estos lentes, ¿para qué? Para leer. Los separo, tienen una razón específica. Yo no aparto estos lentes para comer, yo no como con ellas. No hago esto. No, ellos tienen una función específica. ¿Cuál es? Leer. Eso es lo que Dios hace contigo cuando tú crees en Cristo. Te toma de las tinieblas, te pone en la luz y dice: ahora eres un santo, porque yo digo
que eres un santo delante de Dios. Eso es lo que hace. Y quiero usarte para el propósito mío. Ya dejaste de estar acá y pasaste a estar acá. Ahora el propósito que tú tienes es diferente. Es diferente. Y nosotros tenemos un propósito diferente. Usted tiene un propósito diferente. Yo tengo un propósito diferente. Ser santo, comportarme santamente como se lo merece Dios. Dice la Biblia que somos embajadores de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que yo como embajador debo ser un buen representante. Dice la Biblia que estamos llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Dios en Cristo Jesús, llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Escúchate esto. Corinto era una iglesia loca. Te digo, habían problemas un hijo se acostó con su madrastra. En la cena del Señor se emborrachaban y comían como condenados. No esperaban a los demás. Había acepción de personas. Los ricos ignoraban a los pobres. Las viudas eran maltratadas. Los huérfanos eran maltratados. ¿Qué más? A ver, ayúdenme lo que es. Algo saben de ese libro. Se mandaban a juicio. Por cualquier cosa era un despiole. Una locura. Corinto era horrible. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. ¿Y qué es lo que dice? A los santificados en Cristo Jesús. O sea, ¿a quién le está escribiendo? Lea la carta, 1 y 2 de Corintios, y todos los problemas de la iglesia estaban ahí. Todos. Eran un desorden mundial. La iglesia era un club social o peor. Y después dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan al Señor Jesucristo. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Quieres que te diga algo? Para Dios, aunque estemos en el lodo del pecado, si hemos sido rescatados por Él, seguimos siendo santos. ¿Sabes por qué? Por su misericordia, nada más. Cuando una persona se aleja de Dios, nosotros vemos a un fracasado, a un perdedor. Dios ve a un santo en desánimo. Eso es lo que ve. Estaba leyendo un comentario de un escritor que se llama R.C. Sproul, y él dijo lo siguiente, escucha esto, con respecto a la santidad. Dice, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios es trascendentalmente separado, que está por encima y tan lejos de nosotros que parecería que fuera totalmente extraño para nosotros. Ser santo, escucha bien esta frase, es ser otro, ser diferente de una forma especial. Este mismo significado se usa cuando la palabra santo
se aplica a las cosas terrenales. Santo, santo, santo. Dios es santo. Pero Él te ha visto a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todos nuestros fracasos, a pesar de todas nuestras cosas malas que hagamos, nos mira santos. Puede ser el hombre o la mujer alejada de Dios, más terrible de la tierra, pero Dios te sigue mirando santo, santo. ¿Te das cuenta el amor de Dios para nosotros? A Dios no le importan nuestros fracasos. No le importan nuestros fracasos. Porque Él dice 7 veces caerá. ¿Quién dice? El justo. Él no dice el fracasado. Él no dice el perdedor. Él no dice la mala persona. 7 veces caerá el justo. Y 7 veces se levantará ese mismo justo. Porque así es Dios. Nunca mires tu vida como un fracaso. Míralo como una oportunidad que Dios te da para cada día ser un mejor hombre o una mejor mujer. Dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ser santo significa no ser inconsecuente con lo que Dios pide de mí. Usted necesita vivir la vida cristiana en santidad, en honor, honrando. A mí me encanta, una vez me tocó trabajar en una empresa y esta empresa lo que te hacía un contrato de confidencialidad. Teníamos que hacer un trabajo en un lugar específico que por temas confidenciales no teníamos que, número 1, divulgar nada de lo que viéramos, porque era confidencial, hablarlo, nada. Y me acuerdo que nos entregaron un traje especial, algo acá que nos colocaban nuestros nombres, te registraban tus datos. Y una vez yo le pregunté a un señor que trabajaba ahí, ¿por qué tanto protocolo? Y él me dice, es que hay que estar a la altura de esta empresa. Menos no se puede. Y yo quedé así, wow. ¿Sabe usted? Nosotros tenemos que estar a la altura de Cristo. ¿Sabe por qué hay tanta locura hoy en día en las iglesias? ¿Por qué hay tanto secularismo en la iglesia? Porque hemos dejado de adorar a un Dios santo. No, perdón. Porque hemos dejado de adorar a un Dios santo, santo, santo. Y nos hemos conformado simplemente con el santo. Así de simple. En el Nuevo Testamento, 50 veces hay una referencia que dice así: haced todo para la gloria de Dios. O todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. 50 veces. ¿Sabe lo que significa esto? Que todo lo que yo haga debe ser para la gloria de Dios. En mi trabajo, en mi matrimonio, en la escuela, en todo lo que yo haga, lo hago para la gloria de Dios. Todo. Aún mis negocios. Todo. Aún cuando yo estoy acá en la iglesia, cuando vengo acá. Me preparo para llegar acá. Voy a estar acá y quiero estar allá y quiero adorar con el corazón. Me saco mis problemas que tengo afuera, los dejo afuera y adoro. Porque Él se merece mi adoración. Porque yo me vengo y me preparo hoy para cantar y para adorar a Dios con el corazón. ¿Quieres escuchar la radiografía de la iglesia del siglo XXI? Escucha esto. Apocalipsis 3, 14 al 17. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén,
El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Esta es la realidad de nuestra iglesia hoy en día, donde posiblemente la iglesia sea rica, sea grande, sea bonita. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hace unos días atrás, una mega iglesia colocó un posteo que dice, se necesitan músicos profesionales para nuestra iglesia. No importa si no eres creyente, solo necesitamos músicos. Esa es la realidad. Cuando el show es más importante que la adoración, necesitamos entender esto. Para el creyente no existe la vía secular. Para el creyente existe la vida en Cristo. Porque muchas veces digo, es que yo hago esto secularmente, como separando las cosas santas de Dios. No. Secularmente tengo un trabajo, pero es para la honra de Dios. Secularmente tengo un matrimonio, pero es para la honra de Dios. Secularmente no es la frase. Es simplemente yo hago esto porque Dios se lo merece. Porque Dios necesita ser honrado, porque Él es santo, santo, santo. Por un ser como yo, que delante de Él soy santo. La conciencia de la santidad de Dios debiera cambiar nuestra actitud y nuestra conducta de la adoración. Escucha esto bien. La conciencia de la santidad de Dios debiera cambiar nuestra actitud y nuestra conducta de la adoración. Si soy consciente de la santidad de Dios, yo voy a adorar a Dios no solamente viniendo el día domingo, sino que yo voy a adorar a Dios en todo momento. Mi vida va a ser una adoración continua. Voy a presentar a Cristo en todo momento, en toda circunstancia. Ahí lo voy a presentar. Salmo 96, versículo 9 dice así: adorad a Jehová de la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. ¿Sabe usted? Y esto se lo voy a decir a los músicos. Músicos, escúchenme. Los que cantan acá el domingo. Escuche bien esto. Delante de Dios, ustedes son responsables de guiar la adoración de la congregación. Pero delante de Dios, ustedes son responsables de su vida, que sea una adoración. Porque no pueden cantar aquí el día domingo y mostrando una actitud de santidad si en su vida no son realmente y no reflejan lo que cantan acá. Cada vez que uno de ustedes toca un micrófono, toca un piano, una batería, deben entender de que sus vidas también tienen que guiar a Dios. Debe ser guiada por Dios para que sea el reflejo de esa adoración. Menos no se les pide. Cada canción que escogen, cada canción que cantan, para guiar a la congregación, debe ser una canción que ustedes también vivan. Para nosotros, los que adoramos en este templo, venga preparado, pero que en su vida también refleje a Cristo. Venga y hágalo. Estamos llamados a ser fieles a los santos y fieles, dice el versículo. La palabra en griego es pistos, que significa alguien confiable. Alguien confiable.
67 veces, escucha esto, 67 veces en el Nuevo Testamento se repite esta palabra y se destaca porque da el siguiente carácter. Escucha, dos personas que se muestran fieles en la tramitación de negocios, la ejecución de mandatos o el desempeño de funciones oficiales. En la Biblia habla acerca de los negocios. Dos personas que se ponen de acuerdo en los negocios. Uno que mantuvo su fe comprometida, digna de alabanza, en el que se puede confiar. Un creyente confiado. En el Nuevo Testamento, uno que confía en las promesas de Dios. Alguien que está convencido de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Alguien que se ha convencido de que Jesús es el Mesías y autor de la salvación. Querido, querida, quiero decirte esto. Nosotros necesitamos ser personas y mujeres fieles delante de Dios, fieles a nuestra palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Pero no me digas sí si va a ser no. No me mientas. No me mientas. No le mientas a Dios. Si vas a hacer algo, que tu palabra sea de confianza. Es tan triste escuchar muchas veces que nuestras palabras no son de confianza. Nadie te cree. Ayer no cambié. Reemplazamos el motor de mi garage. Ya llevaba 6 meses sin poder abrir el garage. Y llamé a un hermano, un pastor que arregla eso, por si acaso. Buenos precios, buen trabajo, rápido, bueno. Y es un pastor que yo lo quiero mucho, se llama Carlos. Es uno grandote de Puerto Rico, muy simpático él, muy linda persona. Y bueno, yo, chumba, pues quería conversar también hablando con nuestro pastor, pusimos a conversar. Y él me dice, llevo 40 años instalando motores. A veces me equivoco, dice. Pero una de las cosas que yo más lamento es que a la gente de mi iglesia yo no le hago ningún trabajo. Porque me llevo tantas tristezas y decepciones que prefiero no hacerlo y no desanimar mi corazón. Esa es la forma en la cual nosotros debemos comportarnos, no es la forma. Por eso, para ser fiel hay que ser responsable con tu palabra, con lo que dices, aunque tengas que perder en tus negocios. ¿Saben algo? Me está pasando a mí y me va a doler. Pero es mi palabra, mi reputación y mi testimonio, que son más válidos, más importantes que ¿qué? Que el dinero. En el servicio a Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe qué? El hecho de poder entregar el mensaje es cuando yo lo escucho de una persona, escucha bien esto, de una persona que refleja a Cristo. A mí no me gusta escuchar a charlatanes, a esos que te quieren venderte el cuento, que su vida es una cosa y lo que dicen es otra cosa. Ahí me gusta escuchar a un hombre fiel, a un hombre santo o a una mujer santa que con su testimonio golpea mi vida. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que tú escuchaste de mí, que soy un hombre fiel, un hombre correcto, un hombre santo, esto mismo que escuchaste de mí, apréndelo de mí y se lo vas a transmitir a otros hombres fieles, discipular a otros hombres fieles, guiar a otros hombres fieles. Porque el creyente, el Hijo de Dios, debe estar por sobre la media, no debajo de la media.
Tú como hijo de Dios siempre tienes que estar arriba, arriba, en tu fidelidad a Dios, en tu santidad y en tu forma de ser. No se te pide menos, porque significa estar a la altura de la persona de Cristo. La fidelidad tiene sus recompensas. Y algunos se frotan las manos. ¡Ah, Señor! ¿Me vas a dar 100? No, 200. Escucha la recompensa de Dios. Prepárate. Mateo 25, 20 al 21. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes algo? Mientras estemos en esta tierra, Dios te dio talentos. Voy a hablar de ti, Alicia. Cuando Alicia llegó hace como 14 años a FBC, ella dijo, quiero cantar. Alicia no cantaba, susurraba. Aunque le pusieran el micrófono a 100, no se le escuchaba nada. Un día yo hablé con ella y yo le dije, hermana, así no se puede, o cantas o no cantas. Así que, ¿sabes lo que hizo? Trajo un pandero. Como no cantaba, empezó a tocar el pandero. La cosa era estar arriba, porque le gustaba adorar, siempre le gustaba cantar. Y al pandero tampoco le hacía. Así que le dije, ¿sabes qué? Baja el pandero y canta. Un día vino unos amigos, Damaris y ¿te acuerdas, Damaris y Carlos? Y empezaron a dar clases de canto por 6 semanas. La ayudaron, después tomó otras clases, otras clases, otras clases. Y así ha ido. Ahora canta sola y se escucha. Ahora tiene que colocar el micrófono así, para que no la escuchen, porque canta fuerte. Eso se llama administrar talentos. Si Dios te ha dado algo, hazlo crecer. Hazlo crecer. ¿Eres bueno para los negocios? Hazlo crecer. ¿Eres bueno para cantar? Hazlo crecer. ¿Te gusta tocar la guitarra? Aprende a tocarla, hazlo crecer. Para que algún día ese talento Dios pueda, cuando estés en el cielo, Dios te diga, buen siervo fiel. Esa es la recompensa, que Dios te diga en el cielo, buen siervo fiel. ¿Sabes? La recompensa no está acá. No se va a traducir en billetes, en dólares o en cheques. O en prosperidad. La vamos a poder ver en el cielo. Cuando le hicimos la fiesta al hermano James Parsons por sus 65 años de matrimonio y ministerio, ¿sabe lo que hicimos? Le anticipamos el cielo. Porque yo estoy seguro de que cuando llegue al cielo James y Kate Parsons, nuestro Dios, nuestro Señor, llegaron. Llegaron los fieles misioneros. Eso significa ser fiel. El 8 de enero del año 1956, un misionero evangélico llamado James Elliot, junto a otros 4 misioneros, fueron al Ecuador a evangelizar la tribu de los guaraní. Y esa operación se llamó Operación Auca en el Ecuador. Cuando solo tenía 20 años, este misionero, James Elliot, hizo una oración que era la siguiente: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Él sostenía que para conocer a Dios
había que obedecerle. Lo que motivó a James Elliot fueron los siguientes estudios que él hizo en la universidad. Hay un obrero cristiano por cada 50,000 personas en otras tierras. En Estados Unidos hay un obrero cristiano cada 500 personas. Entre el año 1952 y el año 1956, Elliot estuvo en diversos lugares del Ecuador, junto a su compañero Fleming y también junto a Jondren y Macaulay. Aprendieron el castellano, el quechua de la región y comenzaron a hacer labores misioneras, a predicar el evangelio, a ayudar en clases bíblicas, a llevar medicina a los indios y también a reparar sus casas. El 8 de enero del año 1956, el misionero James Elliot, junto a sus 4 compañeros, fueron asesinados por este grupo de indios Aucas. Después de 3 años, estos indios invitaron a las esposas de estos hombres a vivir con ellos. Y una de ellas dijo lo siguiente: estoy sentada frente a 5 de los 7 asesinos de mi esposo. Gloria a Dios, porque la obra de Dios no fue en vano. James Elliot dijo esta frase que está ahí: no es tonto aquel que da lo que no puede retener. Posición social, posición económica, todo lo que pueda embargar tu vida, todo lo que tú puedas perder, tu esposa, tu familia, como él perdió a su esposa, como su esposa lo perdió a él. No es tonto aquel que da todo lo que puede retener, para ganar todo lo que no puede perder. Quiero decirte esto. Hoy en día, los indios Aucas son una región evangelizada. De esa tribu han salido pastores, misioneros, que han recorrido la selva del Ecuador, del Perú, Colombia, Venezuela, predicando el evangelio. Tuve el honor de estudiar con el nieto de uno de esos indios. Pero sabes, a veces para que la obra de Dios pueda seguir adelante necesita sacrificios. Sacrificios. Y si para ti sacrificarte significa levantarte temprano para estar en la iglesia, ese es un sacrificio. Separar 2 horas de tu tiempo para estar en la iglesia es un sacrificio. Pero quiero decirte algo, no es suficiente. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue más grande que levantarte a las 8 de la mañana para estar a las 12 del mediodía en la iglesia. Quiero concluir con esto. Solo vimos un versículo, Efesios 1, versículo 1. No fui ni al 2, no fui al que dice gracia y paz. Y la única forma de ser fieles y santos, como Pablo se refirió a los efesios, es que seamos obedientes y atendamos el mensaje de la cruz. A contar de hoy, semana por semana, esta carta está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en el refugio en Elkhart, Indiana. A contar de esta semana, todas las semanas, esta carta no está dirigida a los efesios, esta carta está dirigida a los santos, a los fieles en Cristo Jesús, que están acá en esta iglesia. Dios les bendiga. Les desafío a que sigan siendo fieles, santos y obedientes a Dios como Él pide. Conózcale, búsquele cada día. Invierta tiempo con Él, inviértalo. Que cuando entre a su trabajo, lo primero que haga es dar gracias a Dios porque pudo entrar. Y dele gracias a Dios por el lugar que Dios le ha dado.
bendiga ese lugar con su vida. Bendiga a sus compañeros de trabajo con su vida. Bendiga a todos los que están alrededor suyo con su vida. Que su vida sea eso, sea una bendición. Es lo único que Dios le pide. Sea fiel y sea santo.